Hay documentos en la historia que son, bueno, raros, ¿no? Pero poquísimos, son tan desconcertantes como el que vamos a ver hoy. Es uno de esos que te hace replantearte todo lo que creías saber sobre una de las primerísimas civilizaciones de la humanidad. 43.200. No es una errata. Según un texto antiquísimo, esos son los años que llegó a reinar un solo rey. Un único rey. La pregunta es obvia, pero ¿cómo puede ser? Claro, con cifras así te quedas pensando. ¿Qué pasaba por la cabeza de los sumerios, una de las civilizaciones pioneras del mundo? ¿Estaban simplemente inventándose historias fantásticas? ¿O nos dejaron una especie de mensaje cifrado, algo mucho más inteligente de lo que parece a simple vista? Bueno, pues todo este misterio viene de un documento, la Lista Real Sumeria. Ojo, que estamos hablando de uno de los primeros intentos de la humanidad por poner su propia historia por escrito. Y se ha conservado en piezas que son una auténtica pasada, como el prisma de Well-Blundell, que es básicamente una crónica de reyes grabada en arcilla hace miles de años. El objetivo que tenía la lista parecía bastante claro, ¿eh? Querían dejar constancia de una transferencia de poder ordenada, que además venía de los cielos y que iba pasando de una ciudad a otra. La idea era crear una imagen de una única línea de mando sin interrupciones. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. Muy rara, porque la lista arranca con unos reyes que llaman antediluvianos, o sea, que gobernaron antes de un supuesto gran diluvio. Y sus reinados no es que fueran largos, es que eran, absurdamente imposibles. Vale, entonces, ¿qué han dicho los historiadores de todo esto? ¿Cómo se explican estas cifras de locos? Pues durante mucho tiempo, la explicación más aceptada, la convencional, ha intentado buscarle un sentido más bien político. La teoría principal es que la lista, en realidad, era pura propaganda. Una forma de decir, oye, el poder siempre ha estado unificado, en una sola línea de reyes, desde el principio de los tiempos. Y claro, ¿para qué? Pues para legitimar al rey que mandaba en ese momento. El problema es que aquí hay una contradicción de las gordas. La lista te pinta un cuadro de un único poder, una sucesión lineal, pero luego vas a la arqueología, a lo que hemos desenterrado, y la realidad era otra muy distinta. Lo que había era un montón de ciudades-estado compitiendo entre sí, cada una con su rey, y a menudo con varias dinastías gobernando a la vez. Así que, a ver, la explicación política tiene su lógica, pero deja sin resolver la pregunta del millón. ¿Y los números? ¿Por qué usar esas cifras tan concretas y tan gigantescas? El misterio sigue ahí. Pero, ¿y si lo hemos estado mirando mal todo este tiempo? ¿Y si la clave no está en la política, sino en los propios números? ¿Y si hay un código oculto que lo cambia todo? Esta es la idea que le da la vuelta a la tortilla. El problema, quizás, no son los números en sí, sino lo que nosotros entendemos por año. Asumimos que para ellos significaban lo mismo que para nosotros, pero ¿y si no? Aquí entra en juego algo fundamental. Los sumerios no contaban como nosotros en base 10. Ellos usaban un sistema de base 60. Que por cierto, no nos es tan ajeno, ¿eh? Es el que seguimos usando hoy para medir el tiempo, los minutos, los segundos y los ángulos de un círculo. Y esta es la clave para descifrar el enigma. A ver, vamos a probar. Si cogemos esas cifras míticas, como los 241.200 años de los primeros 8 reyes, y en lugar de pensar en años solares los tratamos como unidades de su sistema base 60, la cosa cambia. De repente, esos reinados imposibles se comprimen y se convierten en una línea de tiempo que sí tiene sentido para el desarrollo de una civilización. Esto nos lleva un paso más allá. Porque, ¿y si la lista ni siquiera habla de personas, de reyes de carne y hueso? ¿Y si la palabra rey es en realidad un código para otra cosa? Algo mucho más grande. Según esta teoría, cada rey antidiluviano no sería una persona, sino que representaría un gran periodo cultural y arqueológico. O sea, un reinado no es lo que vive un rey, sino lo que dura toda una era, una forma de vida concreta. Y aquí es donde la cosa se vuelve alucinante. Porque cuando coges esas duraciones de reinados, ya corregidas con el sistema sexagesimal, y las pones sobre la línea de tiempo arqueológica, encajan a la perfección con las grandes fases de la prehistoria de Mesopotamia, desde que aparecen los primeros asentamientos hasta que surgen las primeras ciudades de verdad. O sea que la conclusión es tremenda. Los sumerios no es que fueran malos historiadores o que se inventaran las cosas, es que estaban escribiendo en código. Crearon una especie de mapa simbólico y súper sofisticado de sus propios orígenes, de cómo llegaron a ser lo que eran. Pero esperad, que la lista real sumeria todavía tiene una sorpresa más, un punto de inflexión clave en su narración, un cataclismo gigantesco que, literalmente, lo cambió todo. Hablan de un diluvio que lo barrió todo.
Y lo más interesante es que la arqueología ha encontrado pruebas de una gran inundación en esa zona, más o menos sobre el 2900 a.C. Ese diluvio funciona como una especie de antes y después, tanto en el texto como en la historia real. Y es que, después del diluvio, la lista cambia por completo. Los reinados dejan de ser de miles de años y pasan a tener duraciones normales, humanas. Aparecen reyes que sí podemos confirmar históricamente como Gilgamés. Es como si el propio concepto del tiempo cambiara. Antes del diluvio, el tiempo es mítico, el tiempo de las eras. Después es el tiempo histórico, el tiempo de los hombres. Claro, todo esto te deja pensando. Si la lista real sumeria no era un cuento de fantasía, sino una historia codificada, ¿cuántos otros mitos antiguos que hemos despachado como simples leyendas son en realidad mapas de nuestra propia historia? ¿Historias escritas en un lenguaje que hasta ahora no sabíamos leer?